trabajo como gerente de obras en las compañías constructora de Maíz Mier, en Grupo Mexicano de Desarrollo, en la constructora Marnos. Dentro de estos trabajos tuvo los puentes del ferrocarril de México-Querétaro, tuvo naves industriales en Lázaro Cárdenas, participó en la construcción de hoteles en Colima y de 1989 a la fecha ha trabajado como director de operaciones en la empresa mexicana de Preesfuerzo, mejor conocida como Mexpresa. Ha estado a cargo de más de 2,000 contratos, ha tenido 10 puentes atirantados, en los que figuran el puente Carrera Novena, ubicado en Bucaramanga, Colombia. También el puente Vidalta, aquí en México, DF. Ha participado en más de 20 puentes en doble voladizo. Ha tenido 10 puentes empujados, más de 50 puentes de vigas con montaje especial, más de 5 puentes de tableros continuos con cimbra autodeslizante. Ha participado en conferencias en México y en el extranjero. Es miembro corporativo del American Segmental Institute, miembro corporativo del Postation Institute, socio activo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, socio activo de la MIPTAC y miembro del Comité de Puentes. Ha sido nombrado egresado distinguido de la UAM y en esta conferencia nos hablará del puente Novena Carrera y del puente Vidalta, que es un puente muy caprichoso, que se encuentra para uso particular de un fraccionamiento. Con ustedes el ingeniero Arturo Pérez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Te agradezco la presentación y bueno, haciéndola más breve hubiera estado mejor, pero muchas gracias. Bueno, les voy a platicar yo de dos puentes que hemos intervenido en diseño y construcción. Uno de ellos en Ciudad de México, que es con el que vamos a empezar, que es el puente Vidalta. Al poniente de la Ciudad de México se encuentra un fraccionamiento, llamado así Vidalta, que su localización de alguna forma se encontraba muy congestionado el acceso por la calle donde se desarrolló todo este desarrollo inmobiliario. Si ven ustedes, si reconocen, aquí está la avenida Reforma y la avenida Constituyentes al poniente de la ciudad, en la parte limítrofe del Distrito Federal con lo que es Whisky Lucan. Muy próximo ahí se encuentra lo que es el desarrollo Vidalta, como ven ustedes, aquí está. Y precisamente estas calles suponen mucho tráfico, sobre todo en las horas pico, y la única calle de acceso al desarrollo es una calle un tanto conflictiva, hasta con conflictos de tipo sociales por asentamientos irregulares que han quedado en esa zona, lo cual no es compatible con una inversión muy grande con residencias de lujo, ¿no? Sí. Bueno, esto entonces supone un congestionamiento importante, lo cual en especial el desarrollador, que aquí vemos una planta de desarrollo, lo que realmente se quería era buscar un cruce hacia el otro extremo ¿cómo funciona esto? Bueno, acá con el mouse.
Bueno, no importa. Aquí con el mouse. Esta es una planta del desarrollo que está en todo este contorno. Todo este contorno es lo que es el terreno del desarrollo. Estas son torres que están en proceso de construcción, algunas de ellas ya terminadas. Y este es el cruce. Lo que hizo el desarrollador fue comprar un lote del otro lado para tener un acceso privilegiado que se brincara todo el extremo por el otro lado. Esta es una foto real en la avenida que se llama Secretaría de Marina, que es la que está congestionada, y en esta otra que es la avenida Steam, que pasa a formar parte de lo que es más abajo Bosques de las Lomas, lo cual es mucho más privilegiado el acceso. Como ustedes ven, sobre esta calle se están construyendo cada vez más y más desarrollos, y lo estrecho de la calle, combinado con las irregularidades que hay en ese paso, lo hacen en una zona conflictiva, y desde luego en orden de una competencia comercial privada de este desarrollador contra los otros desarrolladores, quiso buscar ese paso privilegiado. Bueno, el objeto de la invitación a hacer la propuesta fue muy concreto, muy sencillo. Esta es una elevación de lo que es el desarrollo en el Motor Lobby. Desde luego aquí no figuran las torres, que son elevaciones de más de 100 metros, de más de 30 pisos. Y es el proyecto de rasante donde se tenía que llegar al otro extremo, que está pintado aquí en una sombra amarilla, el lote que compraron del otro lado. Desde luego, resaltados en naranja o amarillo, ahí ven las únicas áreas o superficies de terreno en donde podía tocarse el mismo de forma definitiva o temporalmente. Ningún otro… Gracias. Ninguna otra superficie puede tocarse desde aquí hasta acá. Era condición de conseguir los permisos, ni siquiera temporalmente. No era posible ni siquiera poner ni un apoyo temporal, ni un arrastramiento para una grúa, absolutamente nada. Este permiso tuvo que pasar por todo tipo de autoridades locales, de todos los órdenes de gobierno hasta el gobierno federal, ¿no? Y bueno, finalmente lo consiguieron, el permiso. Y bueno, la primera idea que se le ocurre a cualquiera al desarrollar esto es, dada la simetría, pues buscar, es un gran claro, en total son 240 metros, como ven ahí, es la idea de un cruce asimétrico, quizás atirantado, para satisfacer la condición de llegar prácticamente en vuelo en cantilever al otro extremo. Otro tema importante es que no podíamos hacer ningún avance desde el extremo de donde está el otro lote hacia allá. Todo tendría que alimentarse solamente por el lado del desarrollo, y bajo solamente los 15 metros de ancho que tiene la calzada no podíamos ni siquiera en esta superficie de terreno tocar ninguna otra área fuera de lo que es la sombra del propio puente. Bueno, esta simetría de puentes, que desde luego se han hecho muchos, supone muchos problemas. Muchas veces lo típico es buscar un anclaje muy poderoso de este lado, el cual no lo podemos hacer porque otra condición es que no se podía tener ninguna iteración con el otro edificio, el cual ya estaba construido, ya estaba proyectado, inclusive estaba ya muy avanzado el proceso de construcción cuando se tomó la decisión de hacer el puente, entonces imposible interactuar con la otra estructura. De aquí viene la gran idea de ahorrar, no usarlos por capricho, pero es una idea que al mismo tiempo que brinda un tema estético, es una idea brillante desde un punto de eficiencia estructural. Esta asimetría que guardan todas las cargas, o bien queriendo verlo como una balanza, desde luego necesitamos un tablero mucho más pesado en el claro posterior contra el claro delantero, y desde luego esto normalmente supone un desequilibrio en la torre, lo cual pues puede crear muchos elementos como grandes flexiones y crear una torre muy robusta. Lo mismo puede trasladarse hasta las propias cimentaciones. Entonces, la idea que surge es inclinar el mástil, hacer una compensación de claros mucho más favorable. Antes hablábamos de una proporción de 1:3, 80 metros contra 160, y al inclinarlo esta vez se hace de 2:1, ¿sí? El claro trasero es solamente es la mitad de lo que es el claro delantero, y desde luego esto busca una compensación equilibrada en la torre. Bajan directamente aquí, pero hay un problema, como no podemos interactuar con la otra estructura, a lo mejor lo típico aquí sería buscar un amarre de este punto ante el tablero aquí. Como no es posible, es necesario adicionar otro elemento que recoja aquí esta compresión, que llamamos el jabalcón, con lo cual se crea una triangulación
una rigidez que logra grandes beneficios desde el punto de vista del comportamiento todo estructural. El tema también importante es considerar que este elemento va a estar trabajando a tensión y a compresión, y más típicamente, desde luego, a tensión, sobre todo bajo cargas vivas actuando sobre el claro grande. Por lo cual hubo la necesidad de adicionar unas anclas al terreno y darle mucho más capacidad a la tensión y evitarse, desde luego, una cimentación mucho más pesada, ¿no? Bueno, esta es la configuración de las mediciones de todas las dimensiones del puente. Tiene midiéndolo desde la zapata hasta el otro extremo, ven ustedes que son 180 metros, pero ya a nivel del tablero solo son 160 metros lo que está cruzando el tablero principal. Vamos a hablar muy rápidamente de su configuración, del resto de los componentes y muy rápidamente el diseño para darnos tiempo a toda la presentación del otro proyecto. El claro trasero es, desde luego, sección de concreto, como lo pueden ver ahí en la sección A. En la sección A, desde luego, no hay ahí unas nervaduras que típicamente van distanciadas una X distancia. En la sección de nervaduras, ahí está la sección sólida. Se trata de un tablero de 13 metros de ancho en total, y en la sección del claro principal es una sección de acero, no es ni siquiera mixto, es totalmente de acero. No se quiso tomar la contribución de ninguna losa de rodamiento que trabajara en compresión en aras de buscar un aligeramiento máximo a la estructura, y es un cajón cerrado de acero con una superficie ortótropa, con desde luego los bordes redondeados también por cuestiones aerodinámicas. Aquí sí se hizo un estudio aerodinámico, no se llegó a túnel, pero se hicieron análisis de modelos suficientes para inclusive modificar la sección. Inicialmente era una sección abierta, con se creaban algunas turbulencias, y se tomó mejor la decisión de hacer un cajón cerrado. Bueno, perdón, estas son con más detalle las dimensiones. Realmente el puente solamente va a tener 2 carriles de circulación, con lo cual se dejan 7 metros, y banqueta, solamente una banqueta de servicio en un lado, y en el otro lado prácticamente es una guarnición, o se puede considerar un bordillo de emergencia que alguien se pueda bajar ahí. Es un puente de uso privado, no querían más acceso, inclusive querían que se limitara el puente a soportar simplemente la carga de un vehículo privado, lo cual por reglamentación nosotros mismos recomendamos que no era lo factible. Nos fuimos a una carga mínima que está desde luego regulada, de lo contrario no se hubiera aprobado pues la construcción de este puente, y finalmente se tomaron la carga viva mínima requerida por reglamento. Bueno, hablando de la construcción, obviamente se empieza por las cimentaciones, hicieron la zapata, el terreno es muy competente, se trata de una zona pues dentro de la región del Distrito Federal muy privilegiada, con bajo sismo, con terreno muy competitivo, y bueno, explotamos justamente esa gran competencia con elementos de zapata, de cimentación por superficie. No hubo necesidad de bajar pilotes ni nada, y se amplió también la gran capacidad del terreno para hacer estas anclas, porque viene un despegue tremendo al momento que ven las solicitaciones máximas en la pila 1. En cuanto a la construcción, se hizo después de sacar las zapatas, se hizo paralelamente a la pila 1 y lo que es el jabalcón sobre obra falsa por segmentos, en 6 segmentos diferentes se fue creciendo este elemento hasta llegar a formar el capitel, desde donde arranca el tablero de concreto, y luego se incorporó una serie de obra falsa apoyado en este cabezal y en 1, 2 y 3 torres, además de en el propio inicio de torre pusimos una riostra donde también se recibe. Desde luego, la primera etapa de la torre se construyó con tirantes temporales que ven ahí, tomados al jabalcón, y con esto se estabilizó hasta esa etapa el colado de la torre, que se hizo con cimbra trepadora. Posteriormente, ya para hacer el claro el metálico, se utilizó un sistema de carro-varo o gantry, como lo quieran llamar, para colocar todas las dovelas metálicas, que lo vamos a ver rápidamente en una animación. Desde luego, un tema muy importante, se hizo una preparación dentro del área que nos permitían, con una torre especial temporal para albergar ahí una segunda grúa torre,
Colocamos primero una grúa torre en este cabezal, que es donde realmente teníamos capacidad de poder descargar un equipo de esta naturaleza, y luego tuvimos que hacer otro apoyo en forma artificiosa que traspasara inclusive la losa para que reposara sobre él la segunda grúa torre y tener capacidad y alcance para poder construir lo que es la propia torre. Bueno, estas son las cantidades de obra. Como ven, son consumos de materiales muy pequeños, es un desarrollo de mucha ingeniería que tiene una optimización a todo el tema de las cantidades de obra. Desde luego es cierto que es un puente muy laborioso, que significó bastantes estudios y cuidar mucho del proceso, el control, pero se consiguió una eficiencia muy importante en el tema de consumo de materiales, tanto en concreto, acero, en tirantes, desde luego también. Vamos a reproducir un video. ¿Lo salió? ¿No? Debería de aparecer aquí, ¿no? Ahí está. Pero a lo mejor no está, es este video, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pasamos ahí directamente. Ok. Muy bien. Gracias. Bueno, como ven, esta es la excavación de la Zapata, es interpretante que es casi una roca labrable. El tema del armado de las zapatas se hizo un aligeramiento en la parte interior para no consumir tanto concreto, la obra falsa para lo que es los segmentos del jabalcón por etapas y apuntalamiento, y ahí se ve la pila con inclusive una densidad de esfuerzo bastante nutrida. Además de las anclas, la propia pila tiene que estar capacitada para tomar tensiones, por lo cual fue altamente preesforzada. Ahí se ven, esta es la cimbra trepadora para la torre. Y una vez que se termina la etapa de jabalcones, se hace el resto de la obra falsa para recibir ahora la primera macro obra falsa, que está hecha con estas dos vigas cajón paralelas y estas traviesas verdes que llamamos ramp frames, solo que se hizo una plataforma y luego se construye la obra falsa convencional para hacer lo que es todo el sistema de encofrado. El consumo del concreto, el tablero, la parte del concreto, más bien la parte del tablero de concreto, se construyeron 1000 metros cúbicos, dos colados de 500 metros cúbicos cada uno. Como ven, ahí ya está montándose la grúa torre sobre la base que viene de 40 metros abajo, y empiezan a llegar las primeras dovelas metálicas. Se transportaron en dos elementos por pieza, de aproximadamente 12-13 toneladas cada una, y se fueron diseñadas de forma de minimizar los desperdicios. La longitud de cada una de estas dovelas es exactamente de 10 pies, que es el ancho comercial de las chapas o placas aquí en México, y una vez que se transportaron, se empatamos una con otra en el sitio, creando un solo elemento. Luego con el carrobarro lo tomamos en la parte trasera, lo presentamos, lo cruzamos y lo giramos 90 grados para enfocarlo a ligarlo al tablero. Esto es un ciclo muy típico y se van alimentando los elementos. Viene primero una pareja de dovelas sin tirante y luego una pareja de dovelas con tirante, de forma que a cada 12 metros aproximadamente tenemos un atirantamiento en el tablero. Y desde luego se va asociado que los incrementos de la altura de la torre no van más allá de 3 pasos arriba del tirante para no desestabilizar todo el proceso de equilibrio en el tirante de la construcción. Es un procedimiento realmente muy rápido, muy eficaz, que podríamos hecho esto también en otras obras en República Dominicana, etc. El tema de los tirantes, aquí se escogió el sistema de recubrimiento epóxico para los tirantes y el procedimiento ya de desmontaje de toda la obra falsa, y finalmente todo lo que es la última protección a los tirantes con una banda de protección que se llama Cable Wall, que empieza a Wall, que más adelante en otro proyecto lo detallaremos con más calma. Esta obra fue una gran satisfacción porque recibimos, aparte de la nominación de CEMEX y de la revista Obras, el premio a la excelencia al mejor puente en el bienio 2012-2013, compitiendo con otros puentes de calidad internacional también allá en los Estados Unidos. Bueno, este es el Vidalta
Yo ahora me brinco de una vez al carrera novena en aras del tiempo, porque disco D, ¿no? Bueno, este otro puente también, como les decía, es un contrato de diseño y construcción. Desde luego debo mencionar de inmediato que pues nosotros tenemos, como saben ya muchos de ustedes, un trato desde hace mucho con la empresa Carlos Fernández Casado, con quien nos apoyamos siempre en el diseño de estas estructuras. ¿Salió de configuración? ¿Cómo es eso? ¿En este? Aquí nada más. Para que ponga doble y ya. Ahorita ya. Ok, gracias. Tanto en el puente anterior Vidalta como en este, nos apoyamos con la empresa Carlos Fernández Casado en todo el tema del diseño. Es una relación ya muy duradera de hace mucho más de 35 años y desde luego cada vez viene un poquito más ingrediente de participación nuestra con algunas ideas o aportaciones, intercambio, etcétera, ¿no? Bueno, el otro proyecto está en Bucaramanga. Bucaramanga está a 300 kilómetros al norte de Bogotá. Es la quinta ciudad de importancia en Colombia, después de Medellín, Cali, quizás Cartagena, otras por ahí. Pero es una ciudad muy, muy bonita, se extiende en una meseta, gracias, que está a una elevación de aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar. Es muy agradable y está rodeada por cordilleras y barrancas. Y bueno, las condiciones de protección ambiental que le dan los ciudadanos es muy especial. Desde luego, está ya muy limitada en área para poder extenderse. Como ven, en la parte poniente, que se ve, la parte oriente, perdón, quiero decir, la parte oriente de lo que es la extensión de la ciudad, viene una cordillera muy grande donde nacen los Andes. En corta distancia se puede llegar casi a los 3,000 metros de elevación, lo ven en la sinuosidad de este camino, se empieza a trepar bastante la elevación. Y hacia el otro lado, en cambio, viene una depresión muy, muy importante, donde viene un cañón, esto que le llaman el Río Negro, que luego se va a hacer un afluente del Magdalena. Entonces, es una ciudad que está prácticamente rodeada por retos geográficos y, desde luego, en las últimas décadas ha crecido mucho la población, ya al no satisfacer más esta área hacia el sur, lo cual crea una condición de tráfico tremendo, del tráfico diario en dirección norte-sur, y es muy angustiado todo este tráfico por prácticamente una vía, solamente una vía, si acaso dos, se puede decir que son de confluencia general en el sentido norte-sur, que son esta, que es la más transitada, y esta que va realmente a otra zona. Por lo cual se hizo un plan de hacer otro par vial norte-sur a largo plazo. El reto más importante fue cruzar estas dos barrancas, que son las mismas que detallo aquí, que se llaman la Barranca del Oro y la Rosita, que la ciudad se hizo el propósito con iniciar un eje con el cual desde luego ya de forma temporal ya están haciendo otras conexiones, pero es un proyecto también a largo plazo para ir cruzando otras barrancas más adelante como reto a futuro. Bueno, la longitud total de este cruce son 550 metros. El propósito es crear una condición a largo plazo, de una vez con 3 carriles en cada sentido y dar un ancho de calzada que también albergue a 2 banquetas de 2 metros. Esta es la configuración con la que la autoridad, la alcaldía que convocó a la licitación, convocó a la obra. Lo que hicieron ellos hicieron estudios, inclusive hicieron un anteproyecto con un despacho local, el doctor Alberto Santander, hizo un anteproyecto, de suerte que todos los postores podíamos optar por llevar ese mismo anteproyecto a nivel ejecutivo y hacerlo cada quien su proyecto, o sea, hacerlo suyo, hacerlo su responsabilidad, o bien optar por buscar un diseño alternativo, pero bajo unas reglas muy claras,
Entre ellas, desde lo más importantes, es que cuando menos tenía que ser un claro también de mínimo 250 metros y también tenía que preservarse una tipología atirantada. Bueno, nosotros optamos por el cambio y antes de pasar a escribir esto, lo observo nada más aquí, la proporción de la altura de las torres contra el claro, si ustedes lo ven realmente no parece de tanto lo apropiado, son un poco altas y sobre todo la discontinuidad que tiene el tablero aquí rompía su continuidad y se hacía otro claro más de forma convencional, simplemente apoyado de 41 metros con un sistema de traves. Nosotros lo que hicimos fue preparar esta propuesta, hicimos el tablero continuo hasta los dos extremos y en un primer planteamiento lo que propusimos fue esto, que es no adicionar una pila, sino adicionar una cada una por llevar el atirantamiento a los extremos y con esto buscar una rigidez de los claros de compensación que desde luego favorece mucho el desempeño de toda la estructura, sobre todo también para las deflexiones en el claro central. Con esto hicimos la obra, la distribución la configuración de los claros preservaba la misma longitud, los 512 metros, respetaba los 250 metros de claro central y bueno, así empezamos a hacer los primeros estudios. Aquí viene una comparación de la sección con la que se había hecho el proyecto a fase 2, la alcaldía había puesto esta estructura tipo delta y nosotros nos fuimos por una arpa sencilla. Desde luego, esto hay que decirlo, cuándo conviene y cuándo no conviene. Aquí tenemos un tablero de 30 metros de ancho, lo que nos da una rigidez transversal muy importante y realmente el hecho de poner dos tirantes en los extremos pues no es lo ideal desde el punto de vista de que se desaprovecha mucho la rigidez transversal que tiene el tablero. Con un solo arpa de tirantes es suficiente para lograr esta rigidez con una transversal que se requiere, ¿no? El tema es también la altura de las pilas, como vieron de la torre, se reduce significativamente y como un punto muy importante aquí, aunque es un diseño y construcción, el monto de lo que son las cantidades fuera de lo que son trabajos geotécnicos, sea excavaciones, zapatas o cimentaciones profundas, todos estos conceptos de obra relacionados con la parte geotécnica, la alcaldía los paga bajo un esquema que tiene muy claro en su formulario de licitación, como una cantidad y precio unitario, de acuerdo a los volúmenes que realmente se vayan a ejecutar. Pero saliendo de zapatas para arriba, es responsabilidad del postor poner un precio alzado, independientemente de que lo ejecute con el anteproyecto que lo puso con la alcaldía o con la de su propio diseño. Ellos se hacen responsables, o cada postor se hace responsable de adoptar esto como un precio global, desde luego dividido también por partidas, pero si luego era de más o de menos, era responsabilidad o beneficio para el mismo postor, ¿no? Bueno, así fue como se adjudicó la obra. Bueno, aquí como ven, eran dos tirantes contra un tirante, contra un arpa, los beneficios los mencioné, y realmente de tener esta configuración pasamos ya con los estudios a otra, puesto que nos dimos cuenta que las pilas en la ladera eran un problema de tipo ambiental y de tipo geotécnico muy severo, iban a dejar muy inestable la ladera y sobre todo muy desprotegida ambientalmente, principalmente porque había que hacer caminos de acceso que iban a deteriorar mucho el ambiente, que es el objeto de hacer un puente tan grande, con un claro tan grande, el preservar el ambiente, por lo que de plano optamos por crecer la longitud del puente hasta 550 metros y lo que también obliga desde luego a crecer el claro central hasta 292 metros, ¿no? Casi los 300 metros. Se analizaron varias soluciones, desde luego muchas variantes. Con la primera, que es lo que habíamos empezado a analizar, se trataba de un tablero mixto con un procedimiento de empujado, un tablero que desde luego se iba a hacer en dos etapas. En una primera etapa solamente se empujaba lo que es el cajón de acero y después se podría adicionar ya lo que es la losa de concreto. Esta es una animación simplemente de cómo se pretendía hacer. Desde luego aquí la torre o mástil también era de acero, se dejaba la preparación para todos los tirantes. Aquí, a diferencia del puente Millón, no logramos hacer los mismos tirantes definitivos sirvieran como un estabilizador. Lo analizamos y tendríamos que usar unos tirantes provisionales, como lo ven ahí, a ambos lados para llevar el control transversal, pero sobre todo al tener ya la confirmación de la no conveniencia de colocar una pila adicional,
Esta alternativa no fue viable económicamente, desde luego que se podría hacer, pero tenía unas demandas de acero muy grandes, lo cual lo dejó fuera de competencia contra la otra alternativa, que es esta, la de concreto en doble voladizo, que finalmente fue la que adoptamos y con la que diseñamos y construimos el viaducto. Es en forma típica un tablero que está construido por voladizos sucesivos, compensados y atirantados hasta finalmente. Bueno, siendo esta la configuración del puente de Los Claros, vamos ahora a hablar un poco de lo que es la obra, la construcción. Las implicaciones ambientales de la afectación, se buscó la mínima afectación al medio ambiente. Los caminos de acceso fueron inventariados prácticamente árbol por árbol y fueron repuestos una cantidad mucho mayor, repuesta la cantidad de biomasa, que no doy ahorita más detalles porque hay toda una materia para eso, pero un cuidado muy intensivo a toda la afectación ambiental. La parte de la estabilidad de los taludes también fue un tema muy importante. Más de 100 anclas activas temporales se hicieron en cada una de las zapatas para estabilizar la excavación de las mismas, y también se regeneraron con biosembra para regenerar toda la afectación ambiental y de forma natural reponer la estabilidad de la misma. Hablando de las cimentaciones de las torres, cada torre, tanto en pila 2 como pila 3 o torre 2, torre 3, está explantada en una zapata sobre 36 pilotes de 1,20 de diámetro y 20 metros de profundidad. Las dimensiones de la zapata son de 25,5 por 25,5 metros y las alturas son variables en forma trapeciada, van desde los 2,50 hasta los 4,50 de peralte. El tema de la perforación de los pilotes nosotros lo hicimos en forma convencional con unas perforadoras tipo Soilmex, las convencionales, una herramienta tipo auger con problemas un poco por boleos, presencia de boleos que crearon una sobreconsumo de tanto perforación como de concreto principalmente, y bueno, eso es lo natural, no había otra forma de hacerlo. Nos recomendaron hacerlo manualmente, tema que es muy socorrido allá en Colombia, que se trata de ir haciendo metro por metro, se mete a un par de individuos a ir excavando un metro cada día, e ir haciendo un concreto repellado con una cimbrita. Es muy socorrido esto allá en Colombia. Nosotros, la verdad, pues un poco por desconocimiento y por temor a seguridad, aunque es un terreno bastante estable, no lo quisimos adoptar y finalmente hicimos esto. A lo mejor el resultado económico hubiera sido mejor de lo contrario, pero tampoco estamos muy convencidos de que se pierdan algunas propiedades de lo que es la fricción del comportamiento del pilote, en virtud de que se están haciendo por etapas esa compensación y preferimos hacerlo mejor en forma convencional. Bueno, la preparación del terreno con las plantillas, limpieza, el armado de las zapatas, más de 700 toneladas de acero se consumió cada una de estas zapatas, más de 2.300 metros cúbicos de concreto en el colado masivo de cada una de ellas, lo cual implicó desde luego el uso hasta de 3 bombas de concreto, el destino de 2 plantas dedicadas a esto, cerrar calles en la ciudad para poder abastecer el concreto en el tiro inmediato, y desde luego esto todavía consumió 2 o 3 días en cada una de estas operaciones. Un colado masivo importante, ¿no? No recuerdo ahora, pero en México desde luego se han hecho cosas muy importantes de esto, en el puente San Marcos, San Jorge Jesús se acuerda de los volúmenes, pero son colados masivos también muy importantes que hicieron ahí. Aquí yo creo que es muy semejante, podría ser semejante a este otro. Bueno, desde luego un tema muy importante es el tratamiento térmico, el gran calor de hidratación que se forma con este colado, pues es importante acompañarlo muy bien para evitar un choque térmico y provocar un agrietamiento. Este calor, ¿cómo controlarlo? Desde luego nosotros colocamos una fábrica de hielo prácticamente, se hizo una fábrica de hielo auténticamente a un lado de las concreteras y se bajaba el agua a 0 grados, helada el agua con anticipación, con varios días de anticipación se estuvieron congelando varios metros cúbicos de agua para abastecer estos colados, de suerte que llegara preferentemente hasta 20 grados de la temperatura antes de vaciar, porque inmediatamente se iba a subir muchísimo la temperatura con el mismo calor de hidratación. Otro tema importante, desde luego, es acompañar a que este calor no se pierda en forma brusca, inmediata. Aquí pueden ver en la curva roja
está lo idealizado, que es una vez que empieza a elevar la temperatura, acompañarla suavemente y no dejarlo en forma natural. Lo que sería es que se bajaría la temperatura muy rápido y aquí es donde pueden aparecer los agrietamientos, que es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues desde luego hay muchas formas. Nosotros hicimos un aislamiento térmico muy importante, inmediatamente íbamos cerrando, íbamos recubriendo con una manta térmica todas las zapatas, ¿no? Además de los curados. Hacemos un break para citar algunas cantidades de obra, las zapatas y los pilotes, los consumos, el concreto, más de 8.400 metros cúbicos, desde luego esto es en ambas torres, están sumándose aquí las dos torres, ¿no? Bueno, hablando un poco de el cuerpo de las torres, primero el cuerpo inferior, como ven ustedes es una configuración pues muy bella estéticamente, es muy esbelto y tiene una formación de sección variable en forma de una curva. Podría verse asemejado a algún tramo recto y luego otra vez cambiar una poligonal de rectas, pero esto tiene mucho que ver con el procedimiento que se seleccione, qué tanto se puede hacer o no. Y como pueden ver, la sección variable, en el caso de la pila 3 o torre 3, aquí empezamos con un ancho de casi 12 metros en su base, luego cerramos a un cuello donde tiene prácticamente 5 metros, que sería esta sección reducida, y luego ya en la parte próxima al tablero se vuelven a abrir unos alerones en el cabezal para recibir el tablero, hasta 9 metros de ancho. Bueno, para su construcción, el tema del armado desde luego es un tema muy importante, como pueden ver fuertemente armado con estribos dobles a cada 20 centímetros en la parte inferior, cientos de varillas verticales conectadas con uniones roscadas, y nosotros adoptamos el sistema deslizante. Me llama la atención que la recomendación que nos decía ayer el profesor Viloyé de no usar la cimbra deslizante, nosotros más bien en México siempre éramos recurrentes a no usarla y a competir inclusive contra sistemas deslizantes, creando cimbras trepadoras, con lo que hemos hecho mucho desarrollo. Y aquí en el extranjero nos decidimos hacer esto, a pesar de tener sección variable en los dos sentidos y a pesar de tratarse de un concreto de muy alta resistencia, también de mucho calor, de fraguado, mucho consumo de cemento. Nos apoyamos con la tecnología de una empresa brasileña con la que quedamos muy satisfechos, tuvimos mucha coordinación y nos apoyaron fuertemente en esta obra. Desde luego parte muy importante, no quiero ser presuntuoso, pero fue también una intervención de nuestros propios técnicos, parte que aportaron ellos y otra parte que recibimos de esta otra empresa que nos acompañó como una consultoría y un subcontrato en este sentido. Bueno, se instalaron más hasta 36 gatos hidráulicos en el primer sistema, todos sincronizados en un mismo circuito hidráulico, y se empezó a elevar con un deslizamiento, alcanzamos hasta 12 metros por día, lo cual dio una gran ventaja en la velocidad de construcción, y desde luego esto es un tema que ciertamente demanda muchísima organización, mucha planeación y preparación, el coordinar la planta que no se pare para nada, los armados perfectamente distribuidos, aquí aprovechamos la superficie de la zapata para dejar perfectamente distribuidos y estivados todas las varillas perfectamente habilitadas. Es día y noche, no se puede parar, se puede hacer paros programados, no es deseable, lo suyo es seguirse, pero si fuera necesario también se puede hacer. Ahí llegamos hasta la altura de lo que es el cuello, la parte más estrecha de la pila, que tiene apenas una sección de 5 metros de ancho ahí, y por ahí bajan pues increíblemente más de 10,000 toneladas en esa sección, ¿no? Bajar todo el tablero. Bueno, la parte superior ya se hizo una obra falsa agarrada con brackets al propio cuello y se hizo ya con sistema tradicional. La parte de los aleros sí ya no es, vimos que no era lo conveniente seguir deslizando hasta ahí. Bueno, hablando del tablero, el tablero tiene 30 metros de ancho, como decía, alberga 3 carriles en cada sentido, un callejón central donde viene toda la parte de espera de los tirantes, protegido con unas jersey, unas varillas New Jersey, y luego 2 andenes a cada lado, de 2 metros cada uno, y como ven es una sección cajón de 2,80 de peralte, tiene en su base inferior 8 metros de ancho, 11 metros de ancho en la parte superior, y debido a los grandes vuelos es necesario recoger
con unos jabalcones o puntales exteriores que le llevamos esta carga, y también existen otros en la parte interior. Inicialmente nosotros habíamos pensado que este jabalcón fuese una costilla y quitamos todo este elemento. Aquí es hueco, es totalmente hueco, como lo pueden ver aquí. Bueno, esta es una animación de lo que es ya en concreto. Esas partes son huecas. Inicialmente eran sólidas, pero obviamente uno de los principios de un buen ingeniero diseñador de puentes es quitar todo el peso innecesario, y se dejó hueco, se dejaron ese jabalcón. Y esto como funciona es que recogen la carga de los tirantes, y a través de estos jabalcones interiores se toma esa carga de los tirantes y se conduce hasta la parte inferior del cajón, trabajando principalmente a tensión. En otros proyectos como el Centenario de Panamá y otros más, típicamente esta distribución se hace con herrajes de acero, placas de acero embebidas en el propio cajón, aunque fuera una solución de concreto. Nosotros aquí optamos por hacerlos de concreto obviamente post-tensado, debido a la gran tensión que tienen, lo cual también implicó un reto especial debido a la corta longitud del elemento. Hubo que hacer una consideración especial en las pérdidas por acuñamiento, lo cual desde luego se controló, y hicimos un sistema en donde prácticamente no tenemos ninguna pérdida. Esto funcionó muy bien. Bueno, hablando de la construcción, lo primero a montar es la dovela sobre pila, y lo que se hizo fue montar unos grandes brackets o ménsulas que soportan todo, estas ménsulas que soportan todo lo que va a ser la plataforma, y esta misma plataforma de encofrados va a ser la base inferior que luego van a formar los carros para el doble voladizo. Entonces, realmente desde aquí se le empezó a dar un uso a la propia forma de los carros, solo que en vez de estarlos cargando el propio carro, primero se creó una dovela sobre pila de 19 metros, 19,80 de longitud por los 30 metros de ancho. Se fueron armando esto como un mecano, pieza por pieza, piezas hasta de 4 toneladas, de acuerdo a la capacidad de las grúas. Seleccionamos las grúas Comamsa, de excelente rendimiento, muy buen resultado. Nos hubiera gustado poder haber seleccionado grúas de más capacidad, que sí las había, no nos imaginamos que lo íbamos a requerir más capacidad, como ahora voy a comentarlo, que hubo que solucionarlo de otras formas. Pero se fue armando pieza por pieza, formando todo el sistema de obra falsa, hasta formar todo lo que es la plataforma inferior de los carros, y este es el único colado que realmente estuvo una junta de colado en la parte de la losa inferior con el resto de la estructura. En la dovela sobre pila, esta sí se coló primero la losa inferior, en todos los demás dovelas se fue colando íntegra cada uno de los segmentos. 1.350 toneladas de carga sobre esta obra falsa, que consumió casi 100 toneladas de acero como soporte puntal sustentada en esto. Bueno, hablando de los carros de avance, de estar suspendido esto en la obra falsa, aquí vamos a colocar ya la primera parte de los carros, y con estos vamos a tomar la carga de la plataforma inferior y se retira lo que es la obra falsa, para estar de alguna forma listos para complementar todo lo necesario y avanzar el carro. Van a ser varias vistas laterales de acuerdo a donde se corta la sección. Esta es una sección por el interior, lo cual desde luego desempeñó o exigió una ingeniería muy detallada para hacer perfectamente desmontables en un solo movimiento todo el asamble interior, incluidos los jabalcones interiores, pero valió la pena. Fueron más de 19 fases. Cuando es así, vale la pena hacer una buena ingeniería y un buen desarrollo. Bueno, esta es una vista de los carros, las primeras vías. Se empiezan a armar siempre un poco en posición retraída hacia atrás para tener estabilidad en el montaje, luego se avanza otro carro para dar lugar al otro, y se ven ya montados los dos en la dovela sobre pila, tienen el suficiente espacio. Esto es una investigación que queremos hacer, creo que son los carros de este tipo, o sea, de un solo cajón, de mayor capacidad que creo que haya hasta ahora pues al menos en el continente sur. En el continente norte no. Ya estos
bueno, llegan a tomar para la dovela más grande hasta 320 toneladas, que está justamente en la primera dovela que sigue, luego van decreciendo hasta 270 toneladas ya típicamente para las partes centrales. Son diferentes vistas del carro. Esto es solo como una referencia, por ejemplo, otros carros que se están haciendo para, según dice nuestro cliente en la empresa PCL Construction, que es a quien proveemos estos carros, dice que estos son los carros más grandes que se han hecho en Norteamérica al menos, que son para 412 toneladas. No es un puente atirantado, pero aquí tenemos un peralte hasta de 10 metros con sección bastante grande. En Vermont está este puente que está ahora en plena construcción. Lo que ven allá abajo es un render del puente terminado. Bueno, vienen los voladizos sucesivos, logramos ciclos bastante satisfactorios del orden de los 10 días y luego los fuimos mejorando, algunas veces conseguimos reducir un par de días, quizás hasta 8 días en alguna ocasión. Hablando un poco de la parte superior de las torres, esta vez es una sección recta, o sea, no es variable en su exterior. Aquí adoptamos, desde luego para lo que es la parte interior, cajones, sistema de cajones. Inicialmente nosotros teníamos previsto en nuestra propuesta usar barras de preesfuerzo. Finalmente vimos que nos resultó conveniente hacer estos cajones para ganar velocidad, para asegurar una correcta geometría de la posición de los tubos molde y también tiene el beneficio de ahorrarse el manejo del encofrado interior, por lo cual decidimos optar por estos elementos que desde luego no solamente son un encofrado, sino están trabajando estructuralmente en forma integral a la propia torre, ¿no? Para ello empleamos el sistema DOCA, de cimbra trepadora DOCA, no es autotrepante, con ayuda de las duras torres fuimos trepando los elementos, tema que pues ya hemos empleado bastante aquí en México. En novedad esto sí en Colombia fue novedoso, no habían tenido un sistema, al menos hasta este puente así, ahora ya tiene mucho desarrollo, últimamente ha habido muchísimas más obras que se empieza a emplear este tipo de sistemas. Los cajones metálicos, hubiera sido ideal que los pudiéramos elevar como un anillo cerrado. Lamentablemente aquí por la falta de visión de una capacidad de grúa, porque no prevíamos hacerlo metálico, pues sí lo tuvimos que hacer en 2 segmentos, pero tampoco implicó mayor problema porque dentro del tiempo del ciclo del tablero perfectamente nos dio tiempo a ejecutar lo que es toda la soldadura perfectamente e inclusive verificarla por calidad de cada uno de estos cajones. O sea, cada cajón venía asociado a un ciclo que prácticamente son los 8 o 10 días como un frente independiente para tanto hacer el cajón como hacer el trepado. Desde luego a veces hubo que trabajar también día y noche en estos asuntos para dar este rendimiento y ahí se veía la torre terminada. Una vista desde el interior del cajón, de abajo hacia arriba, voladizos sucesivos, ahí se ve el montaje de un tirante, los tirantes vamos a hablar un poco al final, una vista del cajón interior muy limpio, se ve que, intencionalmente decidimos hacer una losa inferior totalmente lisa, sin ninguna obstrucción, para poder manejar en el interior pues los propios equipos de inspección y desde luego también para la misma construcción, dejar un tema totalmente limpio de problemas, ¿no? Sin que no haya ningún problema. La vista desde el inferior, ahí se ven los jabalcones del puente, ya aprovechándose del lado del estribo a lo que es un cierre. Este tablero se cerró primero en los extremos traseros, es decir, en los estribos, y luego al final se hizo el cierre en el claro central. Esta es la dovela de borde que está en los estribos, parte de ella está recargándose sobre el estribo propiamente y otra parte que queda volada en un sistema de obra falsa temporal, en donde desde luego van a ver ahora, después de que se termine de armar, se mantiene sobre falsa solamente apuntalada y se aprovecha el carro hasta la misma para hacer la dovela de cierre. Se cerraron ambos extremos del voladizo y una vez cerrados ambos extremos del voladizo se procedió con el ciclo de los tirantes para luego hacer el cierre en el claro central, el cierre definitivo. Aquí desde luego ven un pequeño desnivel de un tablero contra el otro porque hay que retirar hacia atrás el tablero más bajo y en el cierre central desde luego están perfectamente nivelados ambos tableros. Desde luego el tema del control geométrico, como todos estos puentes,
jugó un papel importantísimo, una coordinación prácticamente monitoreada las 24 horas y sobre todo con una excelente coordinación del equipo de topográfico que se encontraba en Colombia, con nuestros asesores allá en España, en Madrid, para estar, y aparte con la ventaja del uso horario, que si ellos madrugaban para precisamente matar el efecto térmico, ya les tomaban a media hora de trabajo toda la información y la procesaban inmediatamente para replantear tanto las tensiones como las elevaciones del tablero en el siguiente ciclo. Bueno, hablando un poco de las condiciones de apoyo en el estribo. Esta es una vista del estribo ya con el tablero cerrado y ustedes van a ver ahí estos elementos que parecen como unos candados, que eso es lo que realmente son un sistema de apoyo antidespegue. De alguna forma, aquí donde están las flechas rojas, están marcándose la zona de los apoyos, son apoyos deslizantes. La configuración de este tablero está solidario en las pilas, son pilas muy altas y muy esbeltas y permite desplazamientos en los estribos. Está totalmente libre longitudinalmente y está confinado transversalmente con unos topes que están justamente en las paredes de este estribo. Esto permite el deslizamiento, como ven en la flecha amarilla, en el sentido longitudinal, con demandas en caso de un sismo extremo, hasta 800 milímetros de movimiento en cada uno de los sentidos. Bueno, hablando un poco del sistema de tirantes, esta es la configuración de todos los componentes. Desde luego estamos usando los anclajes DEL que tenemos probados de alguna forma bajo normas internacionales y hecho pruebas en laboratorios internacionales, pruebas de fatiga que se requieren. Usamos torones monoprotegidos, el sistema de tubo molde, también un sistema de cierre, el tubo antivandálico y finalmente una banda elastomérica cable guard que vamos a hablar ahora con más detalle más adelante. Por primera vez en toda la historia de los puentes atirantados se usó torón fabricado en México. Increíblemente, pero se usó por primera vez en el extranjero antes que usarlo en México. Nunca antes un fabricante mexicano de torón había instalado tirantes. Todos los puentes atirantados en México siempre habían sido de importación. Y esta vez fue la primera ocasión en donde un fabricante mexicano lo pudo llevar al extranjero. Desde luego este torón fue seleccionado, no nada más por ser mexicano, ni mucho menos, cumplió con todas las pruebas del PTI, pruebas no solamente mecánicas, sino las pruebas de corrosión, que son muy exhaustivas, bajo pruebas de sales en varias horas, y pasó satisfactoriamente, con lo cual estamos muy orgullosos de llevar este producto por allá. Desde luego los anclajes también son fabricados por nuestro sistema, en nuestros talleres y llevados a exportación para allá. La instalación de los tirantes se hizo torón por torón, uno a uno, llevando un control de las cargas, desde luego de forma analítica, pero también un control comparativo de lo que es la equilongitud. Una vez que se decidía tomar la primera fuerza del torón 1, se registraba ese alargamiento y luego simplemente es tan fácil como llevar la equidad de alargamientos en todos ellos, de forma que al final pues todo sale muy bien. Este sistema sobre todo es muy eficaz y muy preciso porque no hay, gracias a que no hay ninguna funda en la colocación, esto realmente no tiene bueno, inclusive aún teniendo la funda sería muy preciso, pero aún más si no lo hay, y no tenemos problemas de ningún tipo de falta de homogeneidad en las cargas de los torones. Esto fue para la instalación y desde luego ya para lo que es la medición final y ocasionalmente una regulación, se empleó un sistema de gatos múltiples. Aquí estamos hablando de algunos tirantes tenían hasta más de 100 torones, desde luego eso implica, pues desde luego si hacemos la medición de uno por uno sería bastante tiempo, por lo cual se creó este sistema para enroscar y adaptar en el propio anclaje una serie de gatos, desde luego de área conocida, para poder medir la presión y permitir eventualmente, si se requiere, el tensado o destensado del tirante, lo cual desde luego hicimos un repaso al término de la obra para revisar las condiciones. Solo como detalle, un tema de diseño de los carros también, ante los tirantes, para evitar el que se quede arriostrado esta celosía transversal ante el tirante y ante el paso del mismo, se hizo un hexágono aquí para crear ventanas, son compuertas
que permiten el paso del tirante de acuerdo a la posición y siempre tener cuando menos uno de los tres elementos ahí debidamente arrastrado, que no nos va a perder la estabilidad y la capacidad de carga de eso. Eso es un tema que bueno, con algunas ideas se fueron innovando algunos temas, ¿no? Bueno, por último, la protección de los tirantes, y hicimos esto, ya lo hemos hecho aquí en México, el Papaloapan, Grijalva, etcétera, y Vidalta mismo. Empleamos este sistema que es el Cable Guard, fabrica la empresa D.S. Brown, y creo que fuimos los pioneros porque esto nace originalmente la tecnología nace para los cables principales, el main cable de los puentes colgantes, allá para los puentes en Nueva York y en San Francisco, es que se empieza a hablar de esto, y eventualmente en Estados Unidos sí lo han usado, pero no directamente sobre los torones para el caso de atirantados, lo hacen para las partes próximas a donde están entrando a un shuttle, a una silla, con los tirantes, con las fundas de polietileno. Nosotros realmente vimos las cualidades de este material y de este sistema, y desde el puente Grijalva, fue la primera vez que lo usamos, lo empleamos con bastante, no es cierto, Papaloapan fue el primero, sí, Papaloapan fue el primero, bastante eficacia. Esto no es nada más eficaz por sí mismo, nos produce una serie de ventajas. Los torones están monoprotegidos, pero esta es una protección efectiva más, porque realmente se forma un sello continuo, es como si fuera una funda, pero además de que se forma un sello, comprime o empaqueta todos los torones en un solo elemento, lo cual evita lo que otras veces se llama el galopeo o el galloping stress, que se llama, que es un constante pegar entre torón con torón cuando hay ráfagas de viento, y esto desde luego es síntoma de fatiga. Entonces esto ha funcionado muy bien. A su vez, el hecho de que se coloque como una teja de abajo hacia arriba crea una espiral que ahora inclusive quienes lo hacen con polietileno, con fundas de polietileno, esa espiral la hacen en forma artificiosa para justamente evitar que haya un cuelgue de agua, sobre todo en las zonas muy frías o de mucha lluvia muy frías que se llega a congelar, se pueden crear grandes masas o grande peso del agua congelada, y con la brisa del viento esto sí significa cargas muy importantes. Entonces en forma intencional se crean estas espirales que aquí se hacen de forma natural. Aquí desde luego nunca va a helar, nunca va a hacer todo eso, pero sí hay estas aguas torrenciales o escurrimientos de agua, condensación de humedad, como sea, y evita que se haga ese cuelgue de agua por toda la superficie exterior de los tirantes. Además es un excelente producto para sellarlos perfectamente y se adhiere perfectamente a la superficie del torón. Nosotros implementamos unos carros especiales, al igual que Vidalta. Estos carros, en este carro se sube todo el personal a través de un malacate sin cargar mucho el tirante, simplemente es una estructura ligera que hace una recarga en la parte delantera al propio cable para no lastimar la cinta ya colocada. Se colocan buenas cantidades de protección en solo algunas jornadas de trabajo. Bueno, otro elemento que es el cierre de los tirantes en la parte saliendo del tubo molde, que esto realmente es un amortiguador pasivo, podríamos decir así, que evita que lleguen estas deflexiones por excitación del tirante, cualquiera de las cargas que sea, dinámica, de viento, de lo que sea, y de alguna forma controla que vengan en un paquete ya orientadas hacia el anclaje, evitando también así la propia fatiga. Y finalmente los tubos antivandálicos, que su principal misión es evitar que la gente que pueda pasar por ahí pues haga un malestar ahí al cable, cualquier tema, ¿no? Desde luego se buscó una forma cónica para darle alguna gracia arquitectónica. El otro tema interesante también son las barandillas. Aquí la autoridad nos pidió unas barandas especiales en que no hicieran sombra de viento. Más bien nosotros queríamos que no hiciera sombra de viento, lo que quería la autoridad era que se evitara que la gente que pudiera pasar por ahí se aventara por la barranca. He tenido casos de gente que le gusta irse a aventar a la barranca, entonces le llevaron las barandillas antisuicidio, y bueno, lo que hicimos nosotros fue esta forma un poco elegante, pero también la quisimos hacer cerrada sin hacer sombra de viento. El puente terminado. Las juntas de calzadas en este tipo son de las más grandes que se hayan hecho, de
más o menos 800 milímetros de movimiento tipo Transflex. Y bueno, el tema de la iluminación de este puente fue un tema particularmente muy especial. La ciudad está muy orgullosa de su puente y quiso de alguna forma invertir en un sistema de iluminación muy particular. Se llenó de luces LED toda el arpa de tirantes. Desde luego se iluminaron muy bien las torres. No solo eso, las calzadas muy bien iluminadas. Si ustedes ven, no hay ni un solo poste, que a veces, la verdad, afean terriblemente nuestros puentes. Y aquí todas las luces son indirectas, desde las mismas barreras New Jersey se dejaron preparaciones para iluminar la calzada. Lo mismo está perfectamente iluminado todo el andén, y lo que es la iluminación de las torres con luces LED puede cambiar de colores. Se pueden proyectar asuntos temáticos en las propias arpas, desde luego no vistos a corta distancia, pero a distancia se pueden proyectar letreros de la ciudad, de ánimo a los jugadores de Bucaramanga, etcétera, lo cual lo hacen socorridamente en el sitio. Y bueno, esta es una serie de fotografías también, incluyendo ya el puente inaugurado. Se hizo un concurso fotográfico internacional en Brasil de puentes, fotografías de puentes, y fueron muchos, no sé quién resultó ganador, pero me enteré de eso, y mucha gente fue a mandar fotografías del puente Bucaramanga. Fue una colección que bajamos ahí rápido, no son fotos reales. Ahora sí que pido permiso a los autores de estar transmitiendo estas mismas, ¿no? Bueno, quiero finalizar, si me permiten, con un video así como flashback, en donde estamos orgullosos de unas palabras que nos hace a todo el pueblo de México, el alcalde de Bucaramanga. Esta es una vista rápida de todo lo que pasamos hoy. No. Felicitaciones, me expreso. Felicitaciones a Arturo Pérez. Felicitaciones Jesús Manso. Le cumplieron a nuestra ciudad. Honraron el nombre de esta gran empresa y el de su raza. Queremos hacerle hoy un público reconocimiento en nombre de mi gobierno y en nombre de todos los bumangueses, y por su conducto, señor Arnulfo Valdivia Machuca, embajador de México en Colombia, presente en este evento, extienda nuestro saludo al pueblo hermano de México. Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco mucho.